Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Honra, gloria, alabanza, victoria y reconocimiento son para ti, mi Señor. Gracias, 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 gracias. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, solo tú eres Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, Padre. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Mi alma te alaba, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en esta escuela de discipulado, Padre, donde tú nos enseñas, Señor, donde tú nos instruyes, donde tú, Señor, nos das el pan nuestro de cada día. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Un saludo, hermanos, paz de Cristo. Amén. Un saludo, hermano Ángel, hermana Esmeralda, hermana Norma, hermana Lucy. Un saludo para ustedes que están aquí. Aleluya. Gracias. Damos gracias a Dios, hermano. El día de antier, el jueves,
terminamos la enseñanza recordando precisamente que ¿cómo es posible? Y, de hecho, yo no he salido de esto que yo dije que jamás había entendido, pero que me vino en ese momento, preciso momento cuando estábamos terminando. ¿Cómo es posible que no podamos entender eh, que Cristo, nosotros decimos, yo recuerdo haber escuchado esta expresión, que Dios puede meterse en nuestro corazón? Que Dios puede meterse, que es tan poderoso Dios. He escuchado la comparación que los cielos y los cielos no lo pueden contener, pero ¿cómo es posible que pueda meterse al corazón? O sea, por eso es que tenemos conocimiento y no tenemos revelación. Tenemos conocimiento porque vamos escuchando. Cuando alguien explica la palabra de Dios como una historia, como simplemente eh, una información realmente. A veces nosotros leemos la Biblia y conocemos mucha Biblia, pero el amor de Dios no lo conocemos. Porque si conociéramos el amor de Dios, nuestra doctrina sería la doctrina principal. Sería el amor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nosotros fuimos creados en amor. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que lo que nosotros necesitamos es entender por qué Dios se hizo hombre. Estamos muy orgullosos de una revelación, de que somos del nombre, de que estamos bautizados en el nombre de Jesucristo. Sí, pero no porque tengamos méritos nosotros, no porque seamos mejor que los demás, no porque nos costó mucho trabajo a nosotros que Dios se manifestase con su nombre a nosotros. No, hermano. No somos mejores que los demás. Y no alcanzamos a entender cómo es posible que seamos prepotentes y orgullosos y soberbios y altivos y condenadores de los inocentes. Como si la revelación pudiera transmitirse. Podemos transmitir el conocimiento, pero la revelación nadie la puede transmitir. ¿Por qué? Porque la revelación es Dios mismo enseñándonos a nosotros quién es Jesucristo. Y es Jesucristo mismo enseñándonos a nosotros quién es el Padre. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Porque lo que Dios quiere es que seamos uno. ¿Para qué? Para que no haya intermediarios. Para que no haya quien usurpe el lugar. El único Salvador
Por eso se nos dio a conocer el nombre. Pero yo qué mérito tenía si yo estaba muerto en delitos y pecados. Si mi carne ni siquiera descansaba porque se pasaba desde el viernes, sábado y domingo, 3 días a la semana, me pasaba sin dormir, metido en las cantinas y en los cabarets. O sea, ¿qué expectativas de vida tenía yo? Y ya estaba casado. ¿Qué expectativas de vida? O sea, no es correcta nuestra altivez espiritual para decir que somos mejor que los demás. ¿Cómo es posible que el creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, o sea, haya venido a ser morada en nosotros y nos haya edificado un templo, para que ahora nosotros estemos desesperados corriendo los días de reposo? Ya no vamos los días de reposo, vamos el día que resucitó Cristo. El hecho de que Cristo haya resucitado el tercer día de la semana, al tercer día de haber muerto, no podemos hacer más importante un día. Porque Jesucristo no reina solamente al tercer día que resucitó. Jesucristo reina todos los días. Jesucristo es rey desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que creara los días. Desde antes que creara el tiempo. ¿Hay alguien en casa? Para hacer un día más importante. Por eso cuando Jesús está enseñando a los apóstoles a orar, les dice, ustedes oran así, el pan nuestro de cada día, dándolos hoy. ¿Por qué? Porque Él es Señor de todos los días. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo no nos pueda enseñar que estamos cautivos en una religión? Que estamos presa de un sistema. Y que el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario. No, hermano, no murió por nosotros. Como enseñanza y como conocimiento de un bebé es correcta la enseñanza, pero cuando alguien ha madurado, comprende que Cristo no murió por nosotros. Comprende que Cristo no murió por nosotros. Y que Él murió por nuestro pecado y que yo era pecado. Yo no sabía hacer nada más que pecado. Aún así viví en este mundo. Por eso es que Él tuvo que santificarse a sí mismo. Por eso es que Él tuvo que morir. Por eso es que Él tuvo que tomar nuestros pecados. No fueron mis pecados los que mataron a Jesús. Yo lo maté. Yo era pecado. Y el pecado sigue viviendo en mi carne para que yo aprenda a morir día con día. Él murió. Él 6 horas estuvo en la cruz del Calvario.
Por eso es que si nosotros creemos que Cristo es la esperanza de gloria en nosotros, nosotros no somos esperanza para nadie, pero Cristo en nosotros es esperanza para la humanidad. Pero si Cristo está en nosotros, y te voy a decir algo, hermano, Él no se sale. Él es la palabra, Él tiene la palabra, por eso es la seguridad completa que nos da las arras de su espíritu. ¿Para qué? Para que con su espíritu nos sustente, nos guíe, nos forme, nos establezca. Ustedes van a la escritura y se van a dar cuenta que a nadie debemos llamar maestro, que a nadie debemos llamar padre. Investiguen de dónde viene esa corriente de que ahora hay tantos padres espirituales. Por eso, ¿cómo es posible que el Señor, cómo es posible, qué tan grande es su amor, que Él decida venir a morar en nosotros? Para entender la semejanza en la que fuimos creados. Y yo a veces le digo a mi esposa, ¿cómo es posible que te casaste conmigo sabiendo que yo era un borracho, era un alcohólico? Y ella me dice, es que yo te amo, es que yo te amaba y te he amado. Ayer en casa. ¿Cómo es posible, hermano? Que el mismo Dios Todopoderoso, el que dice allá en la ley, en el profeta, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Cómo es posible que Él decida venir a meterse en este cuerpo, en este templo, en esta casa de carne, sabiendo que el pecado está condenado en la carne? El que hizo la mente no entenderá cómo funciona la mente. El que hizo el cuerpo no entenderá cómo funciona el cuerpo y cómo se debe alimentar el cuerpo. Hacerse es como, ¿cómo se los explico, hermanos? Para entenderlo. Por eso es que en el matrimonio, hermano, no existe el divorcio. Se une la mujer y el varón, y los dos son una. Los dos se hacen una sola carne. Eso es lo más glorioso, lo que significa el matrimonio, lo que significa ser uno con Cristo. Y conocer precisamente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como el varón es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay intermedios. No hay intermedios. Por eso en el reino de Dios no hay rangos. Por eso en el matrimonio no hay rangos.
el esposo como cabeza y la esposa como el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dedica todo un capítulo casi para hablar acerca de la similitud del matrimonio y de Cristo con la iglesia. Y nosotros no alcanzamos a entender cómo Cristo se hace prisionero. Él decide venir a morar en nosotros. ¿Para qué? Para edificar el templo. Pero Él no va a edificar el templo si mi voluntad no está sometida a la de Él. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, en el capítulo 3 de Efesios, del 1 al 7, aleluya, vamos a Efesios capítulo 3, del 1 al 7. Pablo entendía y quisiera mi corazón, y quiere mi corazón que todos entendamos que Cristo había venido a él. Como le dice a los Gálatas, que a Dios le agradó apartarlo desde que salen del vientre de su madre para enviar a su Hijo Jesucristo para que el Cristo se manifestase en él, para que él le predicase a todas las naciones. Si nosotros no lo entendemos, hermanos, ahí en Gálatas, creo que es el capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera. Desde el 14 voy a leerlo, hermanos. Y me gustaría leerlo desde el 11 para fundamentar las palabras que dijimos al inicio. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído mi conducta habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí viene el pero, hermano. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, pero cuando agradó a Dios, fíjese, que me apartó desde el vientre de mi madre, Él entiende por revelación que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. ¿Hay alguien en casa? Que no nos apartó en el momento en que alguien nos presentó el Evangelio.
¿Pero para qué lo apartó? Para revelar a su Hijo en él, para que él le predique entre los gentiles. Y él lo consulta con carne y sangre. Aleluya. ¿Hay alguien en casa? Por eso, miren hermanos, ahora vamos al capítulo 3 de Efesios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Viene Cristo a morar en su corazón y a revelarse en su corazón, no de rebelión, sino a enseñarle quién es el Padre. ¿Para qué? Para que pueda predicar, porque si predicamos sin revelación, nuestro mensaje es un mensaje informativo nada más. Pero Pablo entiende que ahora él está prisionero, que el que tiene el control en su vida no es él, que el que gobierna su vida es Cristo, porque para eso el Espíritu Santo vino a nosotros, para guiarnos. O sea, el que va a decir lo que tenemos que hacer es el Espíritu Santo, no nosotros, para guiarnos a toda la verdad. ¿A qué? A todo lo que es Cristo Jesús, el que dijo: yo soy la verdad. Aleluya. Por eso el apóstol entiende y dice que el prisionero soy yo, no es Cristo. Porque él entiende y se somete y entiende que Jesús es el Señor. Y dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros. O sea, si nosotros recibimos la gracia no es para nosotros. Si nosotros recibimos a Cristo Jesús, que es la gracia, Cristo no es para nosotros. Todo lo que recibimos de Cristo es para darlo. Porque el Señor nos dijo: id y haced discípulos. Todo lo que Cristo, si el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón, es Cristo en nosotros. Entonces allí están todos los tesoros de las riquezas y de la sabiduría. ¿Dónde? En el Espíritu Santo, que es Cristo. Pero nadie nos enseña cómo escudriñar la mente de Cristo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y no lo escudriñamos por nuestra capacidad, sino porque Dios espera que nosotros anhelemos genuinamente para poder darnos más y más y más. Porque Dios quiere que a través de nosotros el conocimiento espiritual, no el conocimiento teórico, lo estemos transmitiendo, aunque ese es el inicio. Pero el anhelo de que alguien quiere conocer a Cristo hace que desee que Cristo sea el que gobierne su vida. Por eso dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros.
que por revelación me fue aclarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, si Dios nos acepta a nosotros como sus amigos, es porque todo lo que el Padre le da al Señor, Él nos los quiere dar a nosotros. Por eso Jesús les dijo a los discípulos en el capítulo a 15 de San Juan, y les dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos, porque todo lo que el Padre me dio, yo se los he dado. Porque no quiero que haya secretos entre nosotros. ¿Hay alguien en casa? Si decimos que Cristo está en nosotros, ¿por qué queremos chantajear a Cristo? Está para que Él nos indique lo que vamos a hacer. No para que nosotros le digamos qué es lo que nosotros queremos que Él haga. Queremos que convierta a mi hijo, pero yo le doy mal testimonio. ¿Cuánta gente entiende mal el Evangelio y dice, si el Señor convierte a mi esposo, entonces yo voy a entrar también? Y algunos les dicen, primero bautízate tú y después el Señor te va a convertir a tu esposo. Y nunca se convierte a su esposo porque Dios sabe lo que hay en los corazones. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Pero Él nunca va a forzar nuestra voluntad. Y dice, el apóstol dice, que por revelación no fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Por eso todo se empieza con la lectura. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es coheredero? Mire, para que me explique, es mi esposa, yo soy heredero juntamente con Cristo, porque es imagen. Pero mi esposa es coheredera juntamente conmigo. ¿Hay alguien en casa? Somos coherederos. Porque todos los judíos pensaban que eran los únicos. Pero la promesa fue, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la promesa también es para nosotros, para que Cristo aviste por la fe en nuestros corazones. Por eso dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder.
¿Hay alguien en casa? Mire qué preciosa es la palabra, qué precioso es el Evangelio. Y dice, a mí que soy menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? No somos nosotros en una institución, no somos nosotros en una iglesia, es Cristo en nosotros. Eso le da sentido a la vida espiritual. Nosotros en una iglesia le da sentido a una vida religiosa. Nosotros en una institución le da sentido a un legalismo institucional. Pero Cristo en nosotros le da sentido al reino del Dios. Por eso Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver no puede entrar en el reino de Dios. Y todo el mundo habla de iglesia. Y ahora, hasta ahora quieren hablar del reino. Pero dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, desde los siglos en Dios. Lo que Dios miraba era lo que Dios hizo en el huerto. Su creación llena de su espíritu. Por eso, Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo el uno? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Cuál era el propósito? Llenar toda la tierra de su gloria. Llenar toda la tierra de su gloria, está diciendo llenar toda la tierra de Jesús. ¿Por qué? Porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien que pueda entender por qué Dios se hizo hombre y vino a morar en nuestro corazón? Para que entendamos, hermanos, que no podemos estar bajo una denominación, bajo una institución, porque Dios no es institución. Cuando usted va a Apocalipsis, ya en el capítulo 7, se va a dar cuenta que no hay ninguna institución, que hay una multitud vestida de ropa blancas, con palmas en sus manos. Y va a entender que en el reino de Dios no hay instituciones. Que si Jesús es el Rey, y entendemos lo que dice Zacarías 14:9, váyase a Zacarías 14:9. Aleluya. Y dice de la siguiente manera, hermano. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Nosotros ya conocemos cuál es el nombre, que es Jesucristo. Pero ¿por qué no es el rey? Porque yo sigo tomando el control de mi vida y de mi corazón, de mi alma. Cuando el mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. O sea, no hay espacio para otro, para amor, para mí mismo. Y tú vas a decir,
Y a tu prójimo como a ti mismo, sí, pero tú no puedes amarte a ti mismo correctamente ni a tu prójimo mientras tú no ames a Dios con toda tu mente. Por eso es que no somos capaces de despojarnos, porque no entendemos que el Rey está en nosotros. Y que el Rey se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para poder meterse dentro de nosotros, que es Cristo en nosotros. Ese es el misterio escondido. Ya Jesús, nosotros lo hablamos, decimos que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Hay alguien en casa? Por eso, hermanos, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si nosotros entendiéramos que Cristo está aquí, pero que Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, nada nos sería imposible. Por eso la Escritura dice, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender que estamos en Cristo, sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y Cristo siempre va a usar lo vil, lo necio del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. Pero nosotros ahora nos creemos la gran virtud de Dios. Pero ahora nosotros nos creemos porque somos más importantes en el templo, porque nos nombraron directores. Pero nosotros nos creemos importantes porque un hombre nos dice, ahora usted va a hacer esto, ahora usted va a hacer esto. ¿Y cuándo el Espíritu Santo nos va a aclarar el propósito para el cual Él está aquí? ¿Cuándo vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe si solamente estamos acostumbrados a escuchar lo que los hombres dicen, lo que los hombres mandan? Miren, hermanos, el apóstol Pablo escribió una carta. La carta a la Odisea, pero no está en la Biblia. Y se las voy a mandar para que la lean. La leen, por favor. Cuando usted lea esa carta, va a entender qué es el sistema. Y el sistema lo estableció el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es tan terrible, hermanos. De hecho, yo no quería, le digo yo, a veces a mí me dan el deseo de ya no seguir, predicando, de no seguir transmitiendo, porque a veces siento el rechazo y siento el desprecio de las autoridades. Y veo, no lo siento, veo el rechazo, veo el desprecio de las autoridades hacia nuestra familia.
que por un lado nos lisonjean con la boca y por otro lado nos detienen. Por un lado nos dicen, no, estás bien, pero por el otro lado nos tienen el pie puesto en la cabeza. No me espanta, no me asusta, porque aún después de haberles firmado la carta de renuncia, ellos saben que no tienen ninguna autoridad sobre mí. Porque mejor me hubieran excomulgado. Me hubieran inventado un pecado, como tuve que ir a hablar con la autoridad principal de este distrito y decirle, por favor, hermano, hágame una carta de excomunión. ¿Por qué, hermano? Porque así protegemos a sus autoridades. ¿Y qué te invento, mes? ¿Y de qué pecado te acuso? Pues usted hágalo, hermano. Si sus autoridades inventan un montón de cosas sobre mí, simplemente de esa manera los cubrimos para que no estén pecando. Aleluya. ¿Cuándo vamos a cumplir nuestro propósito como iglesia si solamente me dicen, usted tiene que hacer esto y esto y esto? Y todos tienen que hacer lo mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a cumplir para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro? Por eso digo, Dios no tiene propósitos para mí, hermanos, por favor. Tiene un propósito, y el propósito eterno es en Cristo Jesús. ¿Y cuál era el propósito? Que la tierra fuera llenada de Cristo, que el cielo fuera llenada de Cristo, porque Él lo hizo, Él lo creó, Él lo formó. Dios lo hizo en Él, por Él y para Él. El propósito eterno es que Cristo, y que usted se dé cuenta, que usted no solamente lo diga, que usted lo viva, que usted lo practique, que usted lo enseñe, que Él pueda mostrarse en usted. Allá va. Que la gente no vea en usted un religioso. Porque ese es el propósito eterno que Jesús hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso es que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, para alcanzar gracia y para hallar misericordia para nuestras necesidades presentes. Por eso dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por eso es que enfrentamos todas estas cosas, para que ustedes lleguen a entender y a saber que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, y que es Cristo, el Señor. No es un sueño guajiro, no es un concepto humano, no es sabiduría humana, es sabiduría divina. Ahí en ustedes están todos los tesoros de la sabiduría, pero usted tiene que atreverse a postrarse y decirle, humillarse y decirle, Señor, necesito que me des sabiduría. Necesito que me reveles. Necesito que me muestres
quieres que yo haga? Porque yo no puedo estar en una colmena. Yo no puedo estar en una colmena alimentando solamente a los zánganos. Ustedes pronto van a empezar a oír acerca de la mente colmena. ¿Hay alguien en casa? Haciendo todos lo mismo. Pues para eso vayan e investiguen quién fue Orwell. Y no me acuerdo aquel libro, El Mundo Feliz, Aldous Huxley. Un mundo feliz. Donde se nos enseña que en la iglesia vas a ser feliz. Sin entender lo que es la iglesia. Es Cristo en nosotros. Por eso los apóstoles nunca se sentaron, hermanos, a señorear sobre un grupo, ni a ponerles reglas, ni a ponerles disciplina, ni a ponerles ordenanzas, porque ellos entendían el reino, y el reino Juan vino anunciándolo. Juan dijo, bájese todo monte alto y todo collado, bájese. Y todos los valles rellénense y todo lo áspero se allana y todo lo torcido se enderece porque viene el Rey. Porque en el reino, cuando decía, Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan vino a preparar el reino, el camino al reino. ¿Por qué? Porque en el reino, hermano, mire, en el reino de Israel había príncipes, había sumo sacerdote, había sacerdotes, y en el sacerdocio había diferentes niveles de sacerdocio, hasta los levitas, hasta los que agarraban la leña, hasta los que tenían que surtir leña, porque no podía entrar cualquier persona a llevar leña. Fíjense bien lo que estoy diciendo, por amor de Dios. Escuche, por amor de Dios. Venía Juan diciendo, se acabó, ya no va a haber más sumos sacerdotes. Ya no va a haber sacerdocio levítico. Viene el rey. Y si usted va al escritor a los Hebreos, se va a dar cuenta que el sumo sacerdote ahora ministra no en un templo, sino en este templo. Por eso en el reino de Dios, hermanos, no hay rangos. En el reino de Dios no hay pastores, no hay obispos, no hay presbíteros, no hay. En el reino de Dios el rey gobierna. Por eso es que Jesús dijo, destruyan este templo. Y yo voy a levantar uno en 3 días, lo voy a reedificar. Y yo voy a ministrar en ese templo. Se acabaron los obispos, se acabaron los sumos sacerdotes, se acabaron los hombres principales, se acabaron las jerarquías dentro del pueblo de Dios. Ahora tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él mismo participó de carne y de sangre para poder socorrer a los que somos tentados. No para que te estén diciendo estás mal, y si no haces esto estás mal, y si no haces esto estás mal, y si no haces esto estás mal. Y tu conciencia la manejan a su antojo y a su gusto. Lo que viene diciendo Juan es que se acabaron los rangos de la institución judaica. Ya no va a haber más sumos sacerdotes. Y hubo sumo sacerdote hasta que el templo fue destruido.
Y cuando se acabó el templo, ¿dónde estaban los sumos sacerdotes? Ah, se infiltraron de nuevo al cristianismo. Se disfrazaron. Los lobos siempre se disfrazan de ovejas y se meten entre las ovejas. Por eso el apóstol Pablo decía, porque yo sé que después de mi partida, y el apóstol Pedro también decía lo mismo, entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hoy estamos en medio de lobos. Hoy estamos en medio de sumos sacerdotes que usan puras vestiduras delicadas y que dice, con eso se honra el ministerio. Sí, tienen mucha razón. El ministerio que Jesús abolió, el ministerio que Jesús quitó. Por eso el apóstol dice, el único mediador entre Dios y los hombres no es el pastor ni es el obispo, es Cristo Jesús, el hombre. ¿Por qué se quedaron tan serias? Cristo Jesús es lo que vino, a quitar los rangos. Nadie puede ser. Ahora, más importante que usted, más que Jesús. Él es el Rey. Entender el reino es entender a Jesús. Conocer el reino es conocer a Jesús. Para eso Jesús vino a morar a nuestro corazón. Y trajo el reino. Por eso cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar y Jesús les enseñó, ustedes digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Yo no puedo santificar el nombre de Dios. Si el Rey no está en mí, porque lo santifico a través de Él. Él es el santo. Él es el que a mí me santifica. Y de aclarar a todos cuál sea el misterio escondido desde los siglos y edades en Dios, para que anuncie cumplidamente el Evangelio de Cristo Jesús, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que no es el pastor, no es la institución, no es nadie, hermanos. Y miren, hermanos, si nosotros entendiéramos, nos daríamos cuenta que el prisionero no es Jesús, nosotros somos los prisioneros. Nosotros vivimos en un templo que no es nuestro. Él lo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol dijo, cuando fui a vosotros no me propuse saber nada de sabiduría humana, sino Jesucristo ya esté crucificado. No somos de nosotros, no somos nuestros, no somos propiedad de una institución, no somos propiedad de una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en su cuerpo. Cristo vino a morar en su cuerpo de carne. Pero con una sola ofrenda, hermanos, Él muere y ahora viene a morar en todos los cuerpos de carne que le crean, que lo entiendan, que se sometan a Él, para que el diablo huya de nosotros. Por eso Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia no es una denominación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso el diablo no va a prevalecer contra usted. ¿Cuántas cosas, enseñanzas hemos
He escuchado acerca de cosas y de que la gente piensa cuando el fundamento está puesto. Y el apóstol Pablo no se refería a prisionero de Cristo Jesús porque él estuviera preso en una cárcel. Aunque tiene un sentido lógico, pero la escritura no tiene un sentido lógico, tiene un sentido espiritual. Pero a veces Dios nos mete en un proceso para hacernos entender que aunque yo pueda estar en una prisión, la prisión no es la que conforma mi forma de vivir. Lo que le da forma y esencia a mi vida no es la prisión, es Cristo Jesús. Y cuando yo me encierro en Cristo Jesús, soy libre. Nadie me puede tocar. A lo mejor fueron palabras muy que no alcanza a comprender, pero confío en el Señor que Dios le va a dar entendimiento de esta enseñanza. ¿Para qué? Para que su fe no esté centrada en los hombres, ni en una institución, sino en el poder de Dios, que decidió enviar a su Hijo, enviar a su Espíritu para formar a su Hijo en usted. Por eso el apóstol se sorprende de los Gálatas y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el punto, hermanos. Cuando Jesucristo viene, tiene que encarnarse. Nosotros vamos a encarnar la palabra. Y el apóstol tiene que sufrir. Y vuelve a sentir dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ustedes, dice el apóstol, a quienes Jesucristo ya fue presentado como crucificado. ¿Por qué ahora confían en ustedes? ¿Por qué ahora confían en sus métodos? ¿Por qué ahora confían en sus estrategias? ¿Por qué ahora confían en los pastores y no confían en Cristo? Por eso el Señor dijo así en aquella ocasión: si ustedes me honraran como honran a sus pastores, ustedes estarían llenos de mi gloria y me conocerían. Por eso es tiempo de aclarar a todos el misterio escondido, que ahora nosotros somos prisioneros de Cristo, porque el carcelero, el dueño de esta cárcel, es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El que te da cobertura, el que te da protección, es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No es la institución, no es la congregación. Si el pastor no ora, por eso ocupan un ministerio de intercesión, porque él no ora. ¿Usted cree que va a estar orando por usted? Pero hay uno que sí ora, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora. Es el que vino a morar en ti.
el que está sentado en el trono de Dios a su diestra, el cual intercede por nosotros. Él es el que nos cubre. Él es nuestro pastor. Él es el que está con nosotros las 24/7. Él es el que nos libra de toda tentación. Él es el que provee para nosotros. ¿Quién le daba de comer al apóstol Pablo en la cárcel? El carcelero. Cristo Jesús. Por eso José pudo llegar a ser el segundo de Faraón, porque entendía que guardarse sin mancha del mundo era lo que le agradaba a su Dios. Y esta es la verdadera religión. Si queremos tener religión, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante del Padre es guardarse sin mancha del mundo y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Si en lugar de ponernos de acuerdo para construir un templo, construyéramos una casa donde darle de comer a los que no tienen, donde vestir a los desnudos, donde alimentar, donde formar corazones que entiendan que Jesús es la esperanza y gloria, y que el propósito eterno en Cristo Jesús es llenar el cielo de Cristo, es llenar la tierra de Cristo. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero todo fue sujetado a vanidad por causa del que la sujetó en esperanza. Pero toda la creación está esperando la manifestación de Manuel Pargas como hijo de Dios, no como un número en una institución, de Lucy Cantúa, de Esmeralda Villapudúa, de Guadalupe Rodríguez, de Elvia Estrada, no como un número más de una iglesia donde te menosprecian porque si no vas, estás en pecado, donde te dicen si no días más te vas a ir al infierno, donde forzan tu conciencia para que trabajes para ellos y no para Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Quizás mañana, pasado, lunes, martes, hablemos del reino de Dios. Es triste que alguien predique del reino y no entienda el reino. Pero vamos a hablar un poco acerca de qué es ser un prisionero. Así que, hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Oremos, hermanos. Oremos. Necesitamos orar por las autoridades. Necesitamos cubrirlos. Amén, hermano Alonso. Dios los bendiga a todos, hermanos. No voy a mencionar un nombre porque tengo que mencionarlos a todos. Dios los bendiga a todos y nos vemos si Dios nos concede
el, el lunes, hermano. Amén. Ay, perdón, no había cortado. Ya estaba haciendo otras cosas. Dios los bendiga, hermano. Amén, hermano. Y si alguien tiene alguna pregunta, hermano, con confianza, envíen un mensaje o márquenlos. Si alguien tiene una duda, en el nombre de Jesús los bendigo.